Romanos capítulo 3. Nos quedamos en el versículo 20 la semana pasada. Plumón. Romanos capítulo 3. Vamos a leer todos los versículos hasta el final del capítulo y después vamos a ir meditando poco a poco en cada uno de ellos. Ahora vamos a ver a Cristo y la ley. Ya hablamos de la ley, ya hablamos de los judíos, ya hablamos de cómo opera la ley, qué es la ley. Creo que vamos avanzando bien. El día de hoy vamos a hablar sobre Cristo. ¿Me explico? La Biblia dice que los profetas y la ley nos revelan a Cristo y tenemos que tener claridad en eso. Vamos a leer, por favor. La palabra del Señor dice así. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios. Y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles. Únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. ¿Qué palabra le sonó repetitiva en el pasaje? ¿Alguna palabra les sonó repetitiva? La palabra que se repite bastante en este pasaje es la palabra fe. Bien, voy a comenzar hablándoles de un pensamiento que yo tenía de niño. Cuando era niño, en la escuela dominical, me enseñaban que si yo pecaba, me iba a ser hijo del diablo. Que cuando yo pecaba, entonces el diablo tenía potestad sobre mí. ¿Me explico? Entonces yo me imaginaba así. Yo me imaginaba a Dios y yo aquí. Y me imaginaba al diablo aquí.
Cuernitos de diablo. Y yo me imaginaba que cuando yo pecaba, cuando yo hacía algo malo, yo pensaba que entonces en ese momento yo era propiedad ¿de quién? Del diablo. Incluso hay palabras en la Biblia que me hacían como elevar ese pensamiento. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús cuando dice, ustedes son hijos del diablo? Porque el diablo miente desde el principio. Entonces, yo pensaba que Dios, para recuperar, tenía que hacer una especie de pagar un precio al diablo, para que el diablo entonces me soltara y yo pudiera regresar con Dios. ¿Alguno de ustedes piensa así? ¿No? ¿No? Nat, cómo piensas que Dios actúa cuando pecas? Hablando de la fe y hablando de la justicia. ¿Cómo piensas que opera? Gracias, amigo. Si tú pecas, ¿cómo regresas con Dios? ¿O cómo te reconcilias con Dios? ¿Qué es lo que haces? Ajá. Ok. ¿Qué pasa con tu pecado? ¿Cómo lo trabajas con Dios? Diana. Pues a diario pecamos, ¿no? Hasta Sí. una grosería y la nuestros pecados. Sí, siempre pecamos. Entonces, hay de pecados a pecados. Ok. Y, por ejemplo, una grosería, pues voy, oro, y yo le cuento a Dios mi día. Y en Ajá. ese día yo le digo, pues hice esto y esto, y pues te pido perdón, porque yo te fallé. Ok. ¿No? Ya si estamos hablando de otro pecado como la infidelidad, pues ese tipo de pecado solamente con Dios es estar orando, orando, leyendo la Biblia. Y cuando hay como tentación, pues me someto, o sea, te sometes a él. Ok. Y él empieza a orar ahí. ¿Qué es lo que hace Dios en tu opinión? ¿Qué es lo que hace Dios con tu pecado? Pues lo perdona. ¿Por qué lo perdona? Porque él es misericordioso y porque la Biblia dice que los pecados de los hechos son de la muerte. Y él Ok. no perdona de ellos. Rubén, ¿cómo es tu pensamiento? Pues es como dicen, ¿no? Seguir a Jesús es bien difícil, no es nada fácil, porque el pecado está ahí y el demonio siempre está sobre nosotros, tratando de desviarnos de lo que somos en Dios, ¿no? O sea, yo creo que por su justicia, porque Dios es justo, ¿no? Porque Él sabe que nadie de nosotros puede cumplir la ley, tratamos de hacerlo siguiendo, por ejemplo, lo que está escrito en la Biblia, su ley, ¿no? Lo que Él dijo. Pero yo creo que más que nosotros hagamos algo, quien hace algo porque pedimos de corazón a que nos perdone por las cosas que estamos haciendo con su justicia, ¿no? Con la gracia que nos dio. Porque se supone que mandó a su hijo que seamos salvos. Pero eso sí es difícil, como te digo, como dicen, seguir a Dios es algo casi imposible. Acabas de decir una palabra clave. Primero te pregunto, ¿qué crees que hace Dios con tu pecado cuando te acercas a Él y le pides perdón? Lo limpia, lo quita. Lo quita. Segunda pregunta. Tú hablaste de Jesús y que envió a su Hijo. ¿Cómo opera Jesús
en el perdón de tus pecados. Él intercede ante el Padre por nosotros. Al haber llegado a dar la vida a Jesús por nosotros, es por la forma en que Él perdona nuestros pecados, ¿no? Jesús es la forma en que nos conectamos con Dios para que Él pueda ejercer justicia y perdón, ¿no? De todos nosotros, de los pecados que hacemos, porque te digo, es difícil porque el demonio todos los días está, ¿no? Ok. Muy bien. El día de hoy es muy importante que ustedes comprendan esto. Sus respuestas no están mal, están bien. Cuando yo peco, yo voy y me conecto con Dios y confieso mis pecados. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que comprender a Cristo en medio de la obra del perdón de mis pecados. ¿Me explico? Muchos llegamos a la vida en Cristo y caminamos y no comprendemos, no alcanzamos a visualizar cómo es que Cristo opera alrededor, y yo necesito comprenderlo. ¿Por qué? Porque comprenderlo me puede dar una vida más libre respecto de la vida pecaminosa. Les voy a explicar. ¿Entendieron este ejemplo? Yo pensaba que Dios estaba a este lado como no pudiéndome tomar porque el diablo me tenía porque yo había pecado. ¿Me explico? Ese era mi pensamiento de niño. Y lo cierto es que en la historia o en el escenario de Dios, yo y mi pecado, Satanás no tiene nada que ver. El diablo, dice la Biblia, que vino para hurtar, matar y destruir. Y lo que hará el diablo es tratar de destruir la vida de todos. No nada más de los hijos de los de Dios más, pero no solamente de los hijos de Dios, también de todo el mundo. ¿Me explico? Y en ese sentido, eso es lo único que hace el diablo. ¿Me explico? El diablo es como la puerta que nos conectó con el pecado. Cuando Satanás tentó a Eva y le hizo en su mente desobedecer a Dios, la tentó para desobedecer las órdenes de Dios. En ese momento nosotros nos conectamos con lo que había en Satanás, que es pecado. ¿Ustedes creen que Satanás pueda ser perdonado? No puede. En el catolicismo hay algo que llaman pecado original. Bueno, en mi opinión, y así lo definen algunos teólogos, es que el pecado original es del diablo. Él pecó. ¿De dónde surgió la maldad? De él. ¿Me explico? Y en ese sentido, ya que surgió en él y nos tentó a nosotros, el diablo no puede ser perdonado, porque de él surgió la suciedad del pecado. Pero yo sí. Pregunta, ¿por qué el diablo no puede ser perdonado y yo sí? Sencillo, porque el diablo fue el que tentó al hombre. Es como una tercera conexión del pecado. ¿Me explico? El pecado nació con Satanás y él tienta al hombre, el hombre peca y esta es una tercera conexión. ¿Me están entendiendo? Entonces, por eso nosotros podemos ser perdonados, pero Satanás no. Entonces, en la ecuación de mi pecado y Dios y el perdón de mis pecados, Satanás no tiene nada que ver. Él no tiene fiesta y no tiene lugar en la historia. No lo tiene. Entonces nosotros tenemos que considerar a Dios específicamente. ¿Ok? Y entender cómo es que yo, mi pecado, Cristo, Dios, su justicia, interactúan. Vamos a ir desarrollándolo. Entonces está Dios que creó al hombre. El hombre pecó porque Satanás lo tentó. Y la forma en que
el hombre tiene que corresponder con Dios cuando pecó, es que el hombre tiene que funcionar de acuerdo a la naturaleza de su creador. ¿Me explico? Cuando tú haces de comer algo que tú hiciste y que es tuyo, y alguien más viene a quien tú no le convidaste de tu comida, ¿qué le dices? Si convidas, está chido, ¿no? Pero si no, ¿qué le dirías? Eso es mi comida, ¿me explico? Ah, pero dame. No. ¿Por qué no? Porque no quiero. Es mi comida y yo hago con mi comida lo que yo quiera. Pero la vas a tirar. Te vale. Yo hago con mi comida lo que yo quiera. ¿Me están entendiendo? Bueno, Dios creó al hombre y el hombre siempre va a operar de acuerdo al principio de su creador y de acuerdo a los elementos inamovibles de Dios. Hoy solamente vamos a hablar de dos. Uno, les he hablado mucho de esto, que es la santidad de Dios. Y dos, que es la justicia. La palabra dice que Dios es santo. Y si Dios es santo, Él no puede conectarse ¿con qué? Con lo que está sucio. Cuando Satanás pecó, Dios no le hizo un espaciecito ahí en el cielo a Satanás. ¿Qué hizo? Lo expulsó. ¿Por qué? Porque Dios no puede convivir con el pecado. Satanás, Dios creó a Satanás. Y Satanás tiene que operar en función de su creador. ¿Me está entendiendo? Entonces, uno podría decir, perdona a Satanás, Dios. Y Dios te va a decir, yo lo creé y yo hago con él lo que yo quiera. Pero no solamente lo que yo quiera, sino lo que en mí, como Dios, hay. ¿Me estás entendiendo? No es que Dios odiara a Satanás. Bueno, es una pregunta difícil, ¿verdad? Buena pregunta. El asunto es que Satanás ha pecado y Dios no puede relacionarse con él. Y lo que tiene que hacer es que echarlo fuera. ¿Me explico? Ahora, la Biblia habla de un lugar que está preparado para Satanás. ¿Cuál es? El infierno o el lago de fuego. ¿Entendiendo? Hay un infierno temporal y luego vamos a pasar al lago de fuego. Entonces, ¿quién creó el infierno? Dios. ¿Para qué? Número uno, para apartarse de él. Antes de que Satanás pecara, no había infierno. ¿Me estás entendiendo? No estoy diciendo que la Biblia dijera que hay infierno. Lo que estoy diciendo es que cuando todo es perfecto, no hay necesidad de un lugar que esté fuera de Dios. Pero cuando alguien pecó, tiene que haber un lugar para alguien que no está conectado con Dios. Cuando se pelean con su esposo, cuando te peleas con tu esposa, ¿pueden estar los dos en el mismo cuarto? ¿No? Generalmente, ¿quién se va? El hombre. Y ahí se queda la mujer toda enojada. ¿Me explico? Estoy bromeando, estoy diciendo cosas. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se pelearon y no pueden estar juntos. Por lo menos
10 minutos, el que quiera, ¿no? ¿Me están entendiendo? Entonces, Dios tiene que tratar a Satanás de acuerdo a su propia esencia. Y aquí viene lo segundo. Dios tiene que separarse del pecado, pero además tiene que hacer justicia. Y entonces Dios tiene que tomar a Satanás y darle su merecido castigo. ¿Me comprenden? Entonces, cuando el hombre peca, ¿a dónde debe de ir el hombre? Al infierno. Al mismo lugar al que van a mandar a Satanás. ¿Ven cómo Satanás no tiene lugar en la ecuación? Nada más está ahí, tratando de destruir al mundo y tratando de destruirme a mí. Y tenemos que comprender el nivel de importancia que tiene Satanás en nuestra vida. Y hoy se van a dar cuenta de que el nivel de importancia debería de ser poco. No estoy diciendo que tomemos en poco a Satanás. Lo que estoy diciendo es que a quien deberíamos de tenerle miedo no es a Satanás, sino a Dios. Jesús mismo dice, tengan miedo, no le tengan miedo a quien puede hacerles daño, a quien puede dañarles el cuerpo, el alma. Dice la Biblia, ténganle miedo a quien tiene la capacidad de destruir el alma. Porque Dios la creó y Dios la puede deshacer. Yo hice mi comida y la puedo tirar si quiero. ¿Me está entendiendo? La doctrina agustina dice que únicamente serán salvos aquellos de quien Dios quiera tener misericordia. ¿Y es cierta esta doctrina? Sí. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer con nosotros lo que quiera. ¿Están entendiendo? Ahora, yo prefiero la doctrina arminiana, que dice que yo puedo ser salvo por gracia. ¿Están entendiendo? Bien. Entonces, el hombre que ya pecó, él pecó, y lo que vimos la semana pasada, ¿qué fue? ¿Se acuerdan? ¿Qué vimos la semana pasada, Rubén? Nat, ¿te acuerdas? Mike. Hablamos de la imposibilidad del hombre de acercarse a Dios. Entonces, cuando el hombre pecó, el hombre lo único que quiere es que alejarse de Dios. Pero Dios, a su creación, la hizo para un propósito específico. Y este es relacionarse con el hombre. Si ustedes preguntan, si ustedes se han planteado, ¿para qué fui creado? La mayor respuesta, la mejor de todas, es que fui creado ¿para qué? Para relacionarme con Dios. Sí, fui creado con un propósito, sí fui creado con un llamado, sí fui creado con habilidades que me van a colocar en cierto lugar en la tierra y también me van a colocar en cierto lugar en lo eterno. Pero la razón que yo fui creado es porque yo fui creado para relacionarme con Dios. La Biblia dice que los ángeles, que nosotros somos una especie de show para los ángeles. Porque los ángeles tienen algo que nosotros, los ángeles no tienen lo que nosotros sí tenemos. Entonces los ángeles nos miran y dicen, wow, yo no tengo lo que el hombre sí tiene. La Biblia dice que nosotros somos llamados la corona de la creación. ¿Me comprenden? En ese sentido, esto significa que yo fui creado para conectarme con
Dios. Ahora, lo que vimos la semana pasada es que aunque Dios me creó para comunicarme con Él, ¿qué hace el hombre? Se aleja de Dios. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué tiene que hacer Dios para conectarse con el hombre otra vez? Porque escuchen esto. Dios ama al hombre. Y Dios desea conectarse otra vez con él. ¿Me estás entendiendo? Cuando un hijo tuyo se aleja, sientes gacho. ¿Te ha pasado que Mateo de repente te diga, no, quiero estar contigo? No sé si te ha pasado. ¿A ti te ha pasado que tus hijos te dicen, ay, ya, suéltame, déjame? Paz, ¿te ha pasado? ¿Qué se siente? Se siente feo. ¿Me explico? Ya te tocará. ¿Me estás entendiendo? Pues como el hombre, como Dios quiere conectarse otra vez con su creación, ¿puede Dios hacerlo? Si el hombre pecó, ¿Dios puede conectarse con él? Porque es santo. ¿Qué divide a Dios del hombre? El pecado, pero también Dios mismo. Porque Dios, aunque quiera estar conmigo, no puede. Es como el amor platónico, cuando éramos adolescentes. Cuando era niño, en primaria, me gustaba mi maestra. Y yo decía, mi maestra es tan guapa. ¿Les digo? ¿Se podía eso? No. Ahora, no estoy dando ningún tipo de ideas. Solo estoy comentando cosas que son imposibles. ¿Me explico? Entonces, dicho esto, ¿cómo es que el hombre, cómo es que Dios se vuelve a conectar con él? Si un día Mateo se te pierde, ¿qué harías para conectarte con él? ¿Qué serías capaz de hacer por recuperar a tu hijo? Si alguien te lo secuestró, ¿qué serías capaz de hacer por recuperarlo? Todo. Si un día se roban a tu jade dulce y tú quisieras estar con ella otra vez, ¿qué serías capaz de hacer? Todo. ¿Me explico? Algunos, yo vuelo en mi mente y yo pienso, si alguien dice algo a Miriam, si alguien se atreviera, me le voy con un bat a donde lleguemos. ¿Me entienden? Porque el deseo de estar con alguien es tan grande que nadie lo puede romper. Si uno de tus hijos se enfermara de muerte, ¿qué serías capaz de hacer para que él sanara? Pues todo lo que estuviera en mis manos y tratar de conectarme a Dios y pedirle que nos sane. Todo. Si tu hijo te pidiera un riñón, se lo darías. ¿Sí? Si tu hija necesitara tu corazón, estoy seguro que se lo darías. ¿Me comprenden? Entonces Dios desea conectarse otra vez con el hombre, pero no puede. Uno, por el pecado del hombre, y dos, porque Dios es santo y justo. Y no solo eso, además tiene que tratar al hombre y mandarlo directito ¿a dónde? Al infierno, aunque Dios no quiera. ¿Por qué? Porque Dios es justo. ¿Me comprenden? Eso es lo que nos diferencia de Dios. Nosotros somos humanos y es fácil decir, necesitas mi riñón, te doy mi riñón. Yo tuve un amigo al que su papá le dio su riñón. Y para mí ver la escena
y ver al Padre después de haber dado su riñón, a mí me impacta. Porque ese hombre jamás volvió a ser el mismo. ¿Me entienden? Su vida, después de la energía que tenía, decayó. ¿Me explico? Su vida cambió por completo, pero Dios es diferente en todo sentido. Porque Dios no puede conectarse con nosotros. Y Dios quiere conectarse. ¿Quién es el que hace la conexión? ¿Quién es el que nos conecta con Dios? Cristo. Entonces, en este sentido, el hombre está endeudado con Dios. Tiene que pagar. ¿Está entendiendo? ¿Qué tiene que pagar? ¿Qué le debe el hombre a Dios? ¿Qué le debe el hombre a Dios? Si Dios es la justicia, ¿qué le debe el hombre a Dios? No, el castigo. Ahora, esto. Piénsalo de esta manera. Si yo quiero comunicarme otra vez con Dios, necesito una forma. ¿Me entienden? Hasta ahora no puedo. Pero, escuchen esto. La única forma de conectarme con Dios es que yo me convierta en una persona que tiene dos cualidades. ¿Cuáles? Santidad y justicia. Ahora díganme ustedes, ¿alguno de ustedes considera que es lo suficientemente justo para pagarle a Dios? ¿Alguno de ustedes considera que es lo suficientemente santo para conectarse con Dios? No. Jesús, entonces Dios, en su santidad y en su justicia, tiene que conectarse con el hombre, pero Él dice esto: Nat, me debes 100,000 pesos de justicia y me debes 100,000 más de santidad. ¿Tienes para pagarme? ¿Lo tienes? Pongámoslo más difícil. Diana, me debes 100 millones de dólares en justicia y me debes otros 100 millones de dólares en santidad. ¿Lo tienes? Ahora escuchen esa pregunta, porque tal vez 100,000 podría tenerlo en algún momento, Nat, pero en algún momento de tu vida, ¿crees que puedas tener 100,000 dólares para pagarme? No estoy diciendo que no puedas, lo que estoy diciendo es que juntar esa cantidad en nuestra vida normal es imposible. ¿Está entendiendo? No se puede. Entonces, ¿tienes posibilidad de pagarme? Hagamos algo. Mira, te voy a dar 100,000 dólares para que me pagues. Estoy ejemplificando con estas figuras para que vayamos comprendiendo. ¿Sí? Entonces, para que Dios pueda conectarse con el hombre otra vez, ¿quién tiene que pagar? No, ¿quién tiene que pagar? Nosotros, el hombre. Pregunta: ¿Dios en su forma normal está capacitado para funcionar como mi prestador? No, porque ¿quién tiene que pagar? ¿Quién pecó? El hombre. Escuchen esto. ¿Quién pecó? La raza humana. ¿Quién tiene que pagar? La raza humana. ¿Qué tiene que hacer Dios para conectarme otra vez con Él? Exacto. Si ustedes vieran a un montón de hormigas
que van caminando y haciendo caminito y van hacia un río. Y todas las que están aquí se están muriendo y todas se van muriendo, todas. Y tú quieres evitar que se mueran todas las demás sin obligarlas. ¿Entienden? Porque si lo obligas, entonces ya no está funcionando correcto. Ya no funciona la justicia y la santidad. Tiene que ser algo voluntario. ¿Qué tendrías que hacer para convencer a las hormigas de que se vayan por otro lado? Yo la desviaría. Eso no se puede, eso es imposible. Pues yo en mi pensamiento, Sí, venga. pues les hablaría. Les hablarías, claro, sí. Las tratas de convencer, porque el asunto tiene que ser que ellas reaccionen. Me tengo que convertir en una hormiga para hablar el lenguaje de la hormiga, porque la hormiga es la que me debe. ¿Me están entendiendo? Entonces Dios se convierte en un hombre. Y cuando lo pongo de esa forma, entonces Él, Jesús, Él sí tiene la talla para pagar. ¿Me están entendiendo? La Biblia dice que en la cruz estaba Jesús y dijo estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Los comentaristas dicen que cuando Jesús estaba en la cruz, Dios literalmente le dio la espalda. ¿Por qué? Lo vamos a poner de otra forma, Mike. Exacto. Dulce. Supongamos que Jade se puso loca. Y agarró. Consiguió una pistola, tú no sabes de dónde. Entró a una tienda y se robó ese perfume que tanto quería. No pudo correr tan rápido que la policía la agarró. ¿Me explico? Y entonces, ella necesita, para salir, pagar una fianza. ¿Necesita qué? Pagar. Porque el precio no está en juego. ¿Me explico? Alguien tiene que pagar. Miren, Dios no puede solamente darle la espalda a su justicia y su santidad. Él no puede. Porque Dios es santo y es justo. Y Él no puede negarse a sí mismo, dice la Biblia. Entonces, como no puede negarse a sí mismo, Dios no puede decir, bueno, voy a hacer un lado aquí, la santidad, porque me voy a conectar con el hombre. Él no puede. Él necesita que se salde toda justicia. ¿Me está entendiendo? Entonces, en ese sentido, Dulce, ¿no pagarías tú la fianza de Dulce? Aunque sabes que está mal. ¿O la dejarías en el bote? Bueno, estamos hablando de educación. Pero de corazón. Si alguien te llama y te dice, es que tu hija, por lo que hizo, en la cárcel los tratan así y así y así y así. Y tú sabes que si tu hija no sale del ministerio y llega a la cárcel, sabes que su historia será otra. ¿No la sacarías antes de que llegara a la cárcel? ¿Me están entendiendo? Entonces Dios se hace hombre para hacer que su justicia recaiga ¿sobre quién? Sobre él mismo. ¿Sobre quién? Sobre él mismo.
¿Por qué sobre Él mismo? ¿Por qué sobre Él mismo, Diana? Porque tú no tienes lo suficiente para pagar. ¿Me están entendiendo? Entonces, en la cruz, cuando Jesús murió, Él hizo caer sobre Jesús su justicia. Por eso Jesús exclama, Elí, Elí, lama sabactani. Porque Dios hizo caer sobre Él su justicia y con su santidad Dios le dio la espalda. Porque la Biblia dice que Jesús se hizo pecado. No que Jesús se manchó de pecado. No. Jesús se hizo pecado. La esencia del pecado en un momento estuvo sobre Jesús. ¿Qué pecado? Si Él nunca pecó. El mío. Sí. Por eso la Biblia llama a Jesús el Cordero que quita el pecado del mundo, porque Jesús en el tabernáculo es el animal al que yo venía y le transfería mi pecado. Y el sacerdote lo degollaba y lo ofrecía como sacrificio por el perdón de pecados. Jesús paga por mí. Y yo necesito entender esto otra vez, porque cuando peques, tienes que entender, escúchame, que en el momento en el que tú digas, Padre, perdóname, y te pido que la sangre de Cristo me limpie, está hecho. No necesitas nada más. Por eso es que Dios les hablaba del tabernáculo, decía, trae para limpiar los pecados de los hombres. Exacto. Los corderos y Ese es el sacrificio. sin defectos, todo, y degolla, retira su sangre y así, ¿no? Exacto. Porque Él no podía. ¿Qué característica tenía que tener el cordero? Ser, ¿Cuánto tenía que tener de edad? 1 año. y ser perfecto, sin imperfecciones. Sin imperfecciones, sin huesos rotos, sin enfermedades. ¿Por qué? Porque era la única forma de que alguien que sea santo y justo, solo uno puede pagar el precio por todos. ¿Me comprenden? Jesús pagó el precio por mis pecados. Cuando yo comprendo esto, mi vida debería de ser más libre respecto del pecado. Y yo debería de comprender que es la sangre de Cristo la que me conecta con Él. El sacerdote tomaba la sangre y pasaba al lugar santo y después pasaba al lugar santísimo, donde está el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Y lo que hacía era rociar la sangre. ¿Para qué? Para pagar el precio, porque la sangre es el precio. Por eso la Biblia dice que Jesús pagó precio de sangre. La sangre de Cristo es la sangre que nos conecta con Dios. Cuando no puedan orar, cuando se sientan en una barrera y sienten que no pueden conectarse con Dios, oren así. Padre, yo quiero conectarme contigo, pero no lo estoy logrando. Por la sangre de Cristo, dame acceso. Porque tú jamás vas a tener el precio. Jamás. Jamás vas a poder ser santo. Jamás vas a poder ser justo. Pero hay algo que cuando te cae encima, te justifica y te santifica. ¿Qué es? La sangre de Cristo. Cuando una gota de la sangre de Cristo te toca,
tú estás automáticamente santificado y justificado, listo para entrar en la presencia de Dios. Entonces, Jesús es el canal. Y por Cristo, yo soy sacado del infierno y regresado a donde Dios me quiere tener. Así opera Dios, Jesús y mi pecado. Cuando yo peco, voy con el Padre y le digo: Padre, perdona mis pecados. Y Dios escucha y te dice: ¿por qué? Porque Cristo pagó por mis pecados. ¿Me están entendiendo? Yo no puedo venir simplemente así y decirle a Dios: Dios, perdóname. Yo no puedo verte a la cara si te debo 100,000 pesos. ¿Cómo me verías mejor? ¿Con los 100,000 o sin los 100,000? Obvio, con los 100,000, ¿me explico? Porque si te debo 100,000 no me querrás ni ver la cara, porque estoy en deuda contigo. Pero si llego con los 100,000, ya dices: ah, me pagó. ¿Me comprende? Yo no puedo pagarlo. No puedo ejercitar sobre mí lo que Dios exige del hombre. La ley es aquello que me revela el corazón de Dios y que me revela lo que he hecho mal. Pero la ley, pero Cristo, es que cuando me rocía, entonces la ley se cumple ¿en quién? En mí. Y entonces de esa manera yo puedo conectarme con Dios. Ahora volvamos a leer el pasaje otra vez. ¿Cuánto me queda, Mike? Ya, ¿verdad? Vamos a terminar. Y seguimos la próxima semana. Todo esto que desglosaste es realmente como tenemos que ver a Dios y a Cristo, porque es tan sencillo como tú has dicho. Y así yo lo resumo, ¿no? Desde mi perspectiva lo resumo así. Todo esto que encierra, que no lo sabemos, es lo que tú dices: para poder llegar al Padre es a través del Hijo. Solo A través Cristo del Hijo. te puede llevar a Dios. Entonces, es todo lo que estás diciendo. Dios no te va a decir porque Él es santo y justo y tú no tienes cómo pagarlo. Exacto. Pero quien va a pagar por nosotros es Jesús. Por eso es que dice, así simplificado, fácil para entender. Solo puedes llegar a Dios A través de Cristo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la palabra dice otra cosa: no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro hombre, no hay ninguno en la raza humana, no hay ninguno en el cual podamos ser salvos. Solamente hay un nombre. ¿Cuál es? El de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de mis pecados. ¿Me comprenden? Ahora escuchen. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. ¿Por qué sin cumplirlas? Porque cuando Cristo me mancha con su sangre, entonces estoy cumpliendo ¿qué? La ley. ¿Cuándo se cumple la ley? ¿Cuándo se cumple la ley? Cuando el sacerdote está esperando el sacrificio, o cuando el sacerdote entró hasta el lugar santísimo y regó la sangre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? regó la sangre. Cuando regó la sangre. Por eso es que si nos toca la sangre de Cristo, Es correcto. ¿Me están entendiendo? Cristo, con su sangre, me limpia de todo pecado. Después, versículo 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. ¿Qué significa esto? Que todo el que pone su fe en Cristo. Ahora hablemos de esta palabra y aquí vamos a terminar. ¿La fe me salva?
La Biblia dice que yo necesito poner mi fe en Cristo para ser salvo. Pregunta, ¿la fe salva? ¿Mi fe me puede salvar? No. ¿Quién salva? La sangre de Cristo. Pero yo necesito fe en Cristo. ¿Me están entendiendo? Tenemos que entender que la bendición de la salvación, la gracia de la salvación, no es algo que solamente está ahí, sino que es algo que puede ser mío, pero que solamente será mío cuando yo ponga mi fe en Cristo. Por eso la Biblia dice estas cosas. Ten fe y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Tener fe en quién? ¿O en qué? En Cristo, en su obra redentora. La pregunta de esta noche es, y yo creo que sí, ¿tienes fe en Cristo? Ahora, dicho todo esto, Nat, ¿tienes fe en qué? ¿Qué más? Muchos escuchamos en la gente, ¿tú crees en Dios? Y mucha gente te va a decir que sí. Pero si tú le preguntas a esa persona, ¿eres salvo? Te van a decir que no saben. Te pregunto, ¿eres salva? ¿Tienes fe en Cristo? ¿Eres salva? ¿Que es que Cristo murió por tus pecados? Es todo. ¿Me comprenden? Dicho todo esto, Rubén, ¿cómo definirías tu fe? En Cristo. ¿Qué más? Pues porque a través de Él soy salvo, Él limpia mis pecados para que me pueda perdonar o pagarme. Exacto. Diana, con tus propias palabras, ¿cómo definirías tu fe en Cristo? Pues sí, tengo fe. Pero la fe no llega nada más porque sí, bueno, yo lo veo así. Uno no tiene fe. Uno como que conforme Dios empieza a mover y eso empieza a revelar sobre su vida. Por ejemplo, el dedo. Y fue como, bueno, sí, está bien. Ya quería la sanidad. Solamente así pienso que viene la fe mientras... Sí. Por eso a veces Dios permite el sufrimiento. Porque tal vez necesitas un momento difícil para tener fe en Cristo. Mike, ¿cómo definirías tu fe? Exacto. ¿Ven? ¿Ven que es diferente? A simple decir, yo peco, voy con Dios. ¿Me explico? No está mal. Pero yo necesito comprender qué es aquello que me conecta con Dios. ¿Me comprenden? Necesito hacer. Entonces la fe no salva. La fe no salva. ¿Quién salva? Cristo. Pero para que yo pueda acceder a la salvación de Cristo necesito poner mi fe. Fe es que mi creencia, mi confianza, mi confianza vaya toda en que Cristo pagó por mis pecados. Y a través de Él soy salvo, soy perdonado, soy sanado. Escuchen esto, con esto termino. La próxima vez que estés enfermo y quieras enfrentar todo, no mires tu pecado. Porque muchos dicen, ¿por qué me duele la rodilla? Ya me acordé. La próxima vez, di esto. Padre, yo creo que me puedes sanar. Tengo fe de que en la cruz, ¿qué dice la Biblia? En la cruz cargaste mis dolores y mis enfermedades.
Dios jamás te va a decir, oye, pero estás sucia, ¿cómo quieres que te sane? No. ¿Saben cuál es la pregunta que Dios va a hacer? Será, ¿tienes la sangre o no la tienes? Porque si tengo la sangre de Cristo, es automático. ¿Me comprenden? ¿Me están entendiendo? Luego profundizaremos un poco más en eso. ¿Eso quedó claro? ¿Sí? Vamos a orar, gracias al Señor.